¿Ya? Bueno, buenos días a los que estáis aquí de forma presencial y a los que nos escucháis por streaming. Para mí es un orgullo estar otra vez aquí, gracias a la APE. No es Toledo, no es el marco magnífico que tenemos en Toledo, pero lo vamos a recuperar muy pronto. Precisamente la COVID nos ha hecho que uno de nuestros participantes, Mario Esteban, no pueda estar de forma presencial con nosotros, pero lo tenemos también en Zoom. Así es que, sin más, vamos a hablar de esa China, la China como ciberpotencia, sin control o con control. Yo creo que a la hora de analizar a China y la relación con el ciberespacio, hace falta mirar a cuándo nació Internet. Internet nació en 1983, cuando China estaba inmersa en la gran campaña de reforma y apertura de China, ¿no? En esa campaña que emprendió Deng Xiaoping y que consiguió transformar el país de la autarquía maoísta en la segunda potencia económica mundial. En aquel momento, China tenía los ojos absolutamente abiertos a lo que había en el exterior, después de que había estado cerrada y no había admitido la revolución industrial, y eso fue lo que le costó, pues, digamos, las invasiones que tuvo de las potencias extranjeras. Y China tenía muy abiertos los ojos hacia todo lo que era nuevo, y el ciberespacio le pareció que era el futuro. Y a partir de ese momento se concentró en el estudio y en conseguir analizar y buscar y dedicar muchos de sus esfuerzos a convertirse en una potencia, en una ciberpotencia, ¿no? Hay dos hitos en la relación de China con la ciberdefensa, con la ciberseguridad, que son muy importantes. En el año 2008, en la guerra de Georgia, y China ve cómo Rusia se mete en los sistemas informáticos de Georgia y consigue alterar el proceso de decisiones de Georgia durante la guerra. Eso fue, digamos, un choque para China. Y el segundo es en 2010, cuando Estados Unidos e Israel crean el virus Stuxnet para infiltrarse en el programa atómico de Irán. Entonces, ahí China se da cuenta de que la guerra, digamos, cibernética, acaba con la disuasión nuclear. Y a partir de ese momento, China tiene muy claro que para convertirse en la potencia que ya está camino de convertirse, lo importante es conseguir la supremacía cibernética, que su gran obsesión va a ser, de ahora en adelante, la supremacía cibernética. Muy poco después entra en el poder de China Xi Jinping. Xi Jinping ya toma el poder en China en 2012, cuando China ya es una potencia económica. Y entonces él decide que hace falta que su peso económico sirva también a la hora de decidir, de tener una influencia internacional. Y él se da cuenta de que para tener esa influencia internacional le hace falta tener una fuerza de combate global, o sea, tener un ejército fuerte que le respalde, porque el ejército que tiene China es un ejército campesino, es un ejército que no ha tenido ninguna, digamos, experiencia combativa desde 1979, cuando decidió irle a dar una lección a los vietnamitas, y en realidad prácticamente salieron escaldados porque ganaron por el enorme peso numérico, pero la lección se la llevó China, ¿no? A partir de ese momento, él se dedica a la reforma, o sea, a la reforma del Ejército Popular de Liberación, y para tener esa capacidad global
crea dos nuevos cuerpos. Además de tierra, mar y aire, crea la fuerza de misiles y la fuerza de apoyo estratégico. La fuerza de apoyo estratégico es la que tiene todas estas nuevas fuerzas actuales, que son pues las ciberfuerzas, las que tienen capacidades electromagnéticas, en fin, todo este tipo de fuerzas especiales. Y esta fuerza de apoyo estratégico la coloca justo debajo, o sea, no tiene que rendir cuenta nada más que a la Comisión Militar Central. La Comisión Militar Central es el órgano del Partido Comunista que controla todo el Ejército Popular de Liberación y toda la estrategia de China. Y, por supuesto, la preside también Xi Jinping, ¿no? Con este brazo, digamos, China persigue esa supremacía en el ciberespacio en la que está metida actualmente. Ya en la web norteamericana de National Interest decía en 2018 que de Estados Unidos, de su rival, es decir, de China, lo que más le preocupaba era la enigmática capacidad de China para realizar operaciones cibernéticas ofensivas, que van pues, desde acciones psicológicas a la destrucción de infraestructuras o, digamos, a dañar, a sembrar el caos en el sistema financiero, energético de transportes. Por lo tanto, ya vemos cómo China no solo tiene esa, digamos, que hasta ese momento más o menos se consideraba que China se dedicaba a la ciberdefensa, mientras que ya a partir de estos años se ve que también es una gran potencia ofensiva en ciberseguridad. Y la parte, digamos, de ciberdefensa hasta entonces estaba dividida, o sea, dedicada al interior, y estaba dividida en dos partes muy importantes. Una, que era para la protección de la población contra las malas influencias exteriores que eran la pornografía, el radicalismo islámico, el separatismo, pero también la democracia, los derechos humanos, la influencia que todo esto pudiera tener en su población y que ellos consideraban que había que apartar a la población de eso, ¿no? Y el segundo brazo, digamos, dentro de esa ciberseguridad o ciberdefensa que aplicaba China, que para la que hizo lo que se llama la Gran Muralla Digital, era para evitar los ataques cibernéticos exteriores, ¿no? Para proteger a sus fabricantes, a sus emprendedores, a sus centros de investigación y desarrollo. Para toda esta, digamos, gran muralla digital, China tiene desde el primer momento la mayor policía cibernética del mundo, que en el año 2013 el diario de Pekín, el Beijing Ribao, ya decía que había más de 2 millones de policías cibernéticos dedicados simplemente al control, sobre todo de la población, ¿no? Imaginamos que ahora habrá muchísimos más, sobre todo porque hace 2 años ya se dio y se hizo público que se autorizaba a la policía cibernética a infiltrarse en las redes sociales, a tomar identidades distintas para infiltrarse en las redes sociales y controlar pues, a la población, todo lo que puedan ser delitos contra sobre todo las críticas al gobierno, todas las disidencias, ¿no? Bueno, el marco legal de esta gran muralla digital es la Ley de Ciberseguridad que se promulgó en enero de 2017 y se puso en vigor en junio de ese mismo año, ¿no? Y que, según la Administración del Ciberespacio de China, pretende salvaguardar la soberanía en el ciberespacio, la seguridad nacional y el interés público, así como los derechos y los intereses de los ciudadanos. Pero esta es una ley muy ambigua, muy amplia, tiene 76 artículos y que
más que dar cobertura legal, o sea, más que proteger, lo que hace es dar cobertura legal a los mecanismos chinos para la monitorización y la censura, ¿no? Para la monitorización de los ciudadanos con todo lo que es la inteligencia artificial y la censura de los medios, de las webs y de las redes sociales. En 2018, precisamente por esta ley, se cerraron 10.000 blogs de gestión privada y WeChat tuvo que eliminar 300.000 artículos y cerró más de 200.000 cuentas de usuarios, supuestamente porque tenían contenido violento, pornográfico, engañoso o crítico. Y tuvo que cerrarlas porque la ley ya responsabiliza directamente a los individuos u organizaciones del contenido de todo lo que se sale, ¿no? La ley también, podríamos decir, que consolida el proteccionismo chino, ¿no? Y lo consolida porque impone una serie de revisiones periódicas y de seguridad a las empresas, a las pocas empresas extranjeras que operan en los denominados sectores claves o sectores críticos de la industria clave, que son pues, el energético, el financiero, transportes, telecomunicaciones, salud, eléctrico, agua y seguridad social, ¿no? La legislación esta determina la obligatoriedad de las empresas y organizaciones del sector público y privado, tanto chinas como extranjeras, de proteger las redes, y su artículo 24 exige a los operadores que proporcionen servicios de comunicación, o sea, que identifiquen con los datos reales a los usuarios. Además, tienen que facilitar la información personal y los datos recopilados deben de guardarse en China. ¿Esto qué significa? Pues que muchísimos VPN que tenían los chinos, que pues, han dejado de ser útiles. La mayoría de las VPN chinas prácticamente han muerto. ¿Por qué? Porque si el chino tiene que identificarse con su nombre real y tiene que decir por qué quiere esa VPN, y la mayoría de ellos, sobre todo los particulares, pues las querían simplemente para saltar la barrera esa, la gran muralla digital que hemos dicho que tenía China, simplemente pues para ver cómo funciona Facebook, o para entrar en Google, o para ver los medios de comunicación extranjeros que pueden estar prohibidos en China. Claro, si se tienen que identificar con su nombre real, eso evidentemente pues, ha hecho que cambie totalmente, ¿no? Esta ley además se complementa con la primera ley de criptografía que ha tenido China, que entra en vigor ahora en el año 2020, ¿no? Pero es evidente que las empresas extranjeras temen que con la ley esta de ciberseguridad, en el fondo, lo que están haciendo es facilitar a China con esas, digamos, controles que impone el gobierno. Como no se sabe si van a tener que facilitarles los códigos fuente de sus programas y datos altamente confidenciales, en el fondo ellos temen que esa ley lo que haga sea pues, facilitar a China el robo de la propiedad intelectual y el espionaje. Luego, por lo tanto, esa ley ha sido muy mal aceptada entre las empresas extranjeras que operan en China. En resumen, China regula estrictamente las tecnologías extranjeras en las que evidentemente no confía y se esfuerza por desarrollar sustitutos nacionales. Es prácticamente lo que está haciendo también la administración de Donald Trump, ¿no? Según China, el 80% de los ataques cibernéticos que sufren sus instituciones estatales procede de Estados Unidos. Y Estados Unidos no solo culpa a China de atacar sus sistemas, sino que además ha declarado la guerra
a Huawei y a ZTE. Dice Estados Unidos que no se puede confiar en estas dos empresas por su cercanía al Ejército Popular de Liberación. Bueno, solo tenemos que recordar que el fundador de Huawei es un antiguo oficial del Ejército Popular de Liberación, Ren Zhengfei. Sin embargo, el historiador británico Peter Frankopan dice que esto es una paradoja que Estados Unidos diga eso, porque la Agencia de Seguridad Nacional creó un programa que se llama, un programa clandestino que se llama Operation Shotgun para infiltrarse y hackear los servidores de Huawei. Luego, por lo tanto, Huawei no representa ningún peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. A principios de agosto, esto nos demuestra hasta qué punto se ha declarado la guerra en el ciberespacio entre China y Estados Unidos, ¿no? A principios de este agosto, la Casa Blanca lanzó una campaña que se llama Red Limpia, que tiene como objetivo erradicar las aplicaciones chinas y otros productos tecnológicos de la red estadounidense. Y la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, lanzó lo que ha llamado la Iniciativa de Seguridad Global de Datos, que dijo que supone el compromiso de China de velar por la seguridad de los datos a nivel mundial, con esta iniciativa. Claro, Wang Yi la lanzó en una reunión que tuvo con sus homólogos de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, y les dijo que quería una respuesta activa, ¿no? O sea, que tenían que manifestarse pronto al respecto, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué esta guerra? Pues porque el pastel cibernético es un pastel muy jugoso. Es que hay 3.500 millones de internautas en el mundo. Y además, la economía digital, que está creciendo a pasos agigantados, ya supone el 15% del PIB mundial. En estas dos iniciativas podemos ver que ya se han sumado más de 30 países a la iniciativa de la red limpia de Trump, y todavía no sabemos cuántos se van a unir a la iniciativa de China, ¿no? Tal vez el mayor reto que nos enfrentamos no sean las amenazas al ciberespacio, como decimos en este seminario, ¿no? Sino tal vez sean las amenazas que desde la Tierra vamos a llevar al ciberespacio, ya que Estados Unidos y China parecen decididos a construir el muro de Berlín digital, ¿no? Y dividir totalmente los dos sistemas, ¿no? Que haya una bipolarización del mundo digital, es decir, la división del mundo en dos redes digitales totalmente distintas. Esto nos va a obligar a decir con quién estamos. Luego, por lo tanto, ese espacio que hasta ahora era libre, que era abierto, parece que nos vamos enfrentando a esa división total del espacio. Bueno, para todo este reto enorme, para saber un poco sobre esa ciberpotencia china, tenemos a 3 expertos en la materia, 3 expertos, uno en temas más militares, otro más en geoestrategia y otro más en la cultura china, para analizar toda esa parte del interior de China, ¿no? Son Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha colaborado como analista sobre China con el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea y con el Ministerio de Defensa, que ha sido profesor de la Universidad, profesor invitado en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín,
en la finlandesa de Turku y que además ha sido investigador asistente en la Academia de Ciencias Sociales de China. Ignacio Ramos, que es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y delegado para asuntos chinos de la Universidad Pontificia de Comillas. Ignacio ha vivido 3 años en Taiwán y dentro de su labor académica ha pasado largas temporadas también en la China continental y actualmente es comisario del proyecto de la Unión Europea en China, que se llama 2019-2020 Cultural Road of China Itinerant Exhibition, que es una exposición que recorre distintas ciudades chinas. Y el coronel Carlos Frías Sánchez, que además es doctor en paz y seguridad internacionales, máster en estudios estratégicos y colaborador habitual del Instituto de Estudios Estratégicos de España y del Centro CSDEN para la Defensa Nacional, en temas estratégicos y de seguridad. Sin más, cedo la palabra a Mario Esteban. Mario, estamos contigo. Bueno, muchas gracias a los organizadores, gracias Georgina por la presentación. Yo voy a intentar ser breve porque, bueno, al final nos queda menos de 1 hora para los 3 ponentes, las preguntas, entonces, bueno, voy a ir un poco a sintetizar algunas ideas, ¿no? Lo primero que quiero decir es que hay 2 aspectos que me parecen fundamentales que no voy a abordar, ¿vale? Porque entiendo que ya ha habido sesiones específicas sobre ello, que la siguiente va a ser sobre desinformación y, bueno, entiendo también que por el perfil de algunos de los colegas de la mesa, pues puede que ellos tengan también pensado abordarlos. ¿Cuáles son esos 2 temas? Pues los ciberataques que llegan a España desde China. Ayer la directora del CNI me consta que en ese foro hizo referencia a ello. Y la desinformación, que como ya digo, pues entiendo que la siguiente sesión va a estar dedicada a ello. En cualquier caso, si alguien tuviese interés específicamente sobre el papel de China en estos temas vinculados a España, pues yo estaría encantado, vamos, de hablar sobre ello luego en el turno de preguntas. Bueno, como decía Georgina, ¿no? Claro, el subtítulo, ¿no? de esta sesión, ¿no? La pregunta de sin control, ¿no? Y claro, se les tocaba a Georgina esta idea de, bueno, probablemente aquí el asunto es que hay demasiado control, ¿no? del Estado, ¿no? Cuando hablamos de China. Porque aquí podemos contraponer, simplificando mucho, ¿no? Tres modelos, ¿no? 3 visiones sobre el mundo digital, sobre el ciberespacio, ¿no? La europea, si queremos, un poco centrada en el individuo, centrada en los derechos individuales, la norteamericana, con un papel muy importante, ¿no? De una serie de empresas con una clara vocación monopolística, y el chino, en el que, bueno, no solo es el de China, pero vamos, claramente es el de China, en el que el papel central es el Estado. Y el Estado pues, entiende el ciberespacio como un ámbito para consolidar su poder a nivel interno y para expandir su influencia a nivel internacional, ¿no? O sea, aquí en este sentido claramente el impacto, ¿no? que ha tenido el desarrollo del ciberespacio, el mundo digital y las nuevas tecnologías sobre a nivel interno dentro de China, sobre la relación entre el Estado y la sociedad chinos y sobre la influencia de China en el mundo, pues ha sido muy distinto al que mucha gente pensaba desde Occidente hace, pues, a lo mejor 10-15 años, ¿no? Como decía antes, no voy a entrar a hablar de ciberataques, de desinformación, que probablemente son las 2 amenazas más evidentes. Voy a utilizar un enfoque un poco distinto y es centrarme en aspectos que teóricamente podrían ser de cooperación o que podrían ser, ¿no? Pues áreas para la cooperación, ¿no? Entre Europa, España, ¿no? y China, y en relación, ¿no? al ciberespacio, y que sin embargo pues, no lo son o no lo son en gran medida. ¿Debido a qué? Debido a problemas o a diferencias normativas. Ahora sabéis que hay todo un debate, ¿no? Hasta qué punto tenemos que entender nuestra relación con China en términos de valores, en términos ideológicos. Bueno, pues yo creo que es evidente que sin reducir, no debemos reducir la relación con China al debate ideológico, pero tampoco debemos obviarlo. Y yo creo, ya digo, que este tema concreto que estamos abordando, el ciberespacio, es un buen ejemplo. Decía, teóricas áreas de cooperación. Bueno, pues una en el ámbito, si queréis, más económico y en otra de la cooperación internacional.
¿vale? En el ámbito económico, claro, como sabéis, pues lo sabéis todos, en Europa básicamente el ciberespacio, los servicios principales los proveen empresas americanas, ¿vale? En gran parte, bueno, somos un mercado, en gran parte cautivo, de empresas americanas. Las europeas, pues hay muy poquitas y poco potentes en este ámbito, ¿no? En este campo. En ese sentido, claro, además estas empresas norteamericanas tienen una fuerte vocación monopolística que decía antes. Entonces, claro, teóricamente, la entrada de empresas chinas debería generar una mayor oferta y para nosotros como consumidores sería positivo, ¿no? Y además, como China y Europa pues compartimos este objetivo de reducir nuestra dependencia de empresas también norteamericanas en sectores tecnológicos sensibles, pues a priori podría haber sinergias ahí, proyectos de financiación mutua, cooperación tecnológica, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Claro, como decía antes, claro, tenemos unas diferencias ideológicas muy grandes. Es decir, por un lado, en China hay una visión tecnonacionalista muy fuerte. También ha comentado Georgina. O sea, las reglas del juego para las empresas europeas en China no son las mismas que para las empresas chinas en Europa. El mercado chino está mucho más cerrado. Y las empresas chinas, bueno, las empresas europeas reciben un tratamiento discriminatorio y las empresas chinas reciben toda una serie de apoyos y preferencias por parte del Estado, ¿no? Y además, el marco normativo, ¿no? Como comentaba también Georgina, favorece la apropiación de los datos de las empresas europeas en China. O sea, las empresas europeas que operan en el país asiático tienen muchas más restricciones para mover sus datos fuera de China que al revés. Y además, por esta ley también que se mencionó, la inteligencia nacional, pues teóricamente, en caso de exigencia por parte del Estado chino, deben estar obligados a facilitar esa información que se les requiera. El marco doméstico, como digo, ¿no? es claramente distinto. Y no solo que, por esta cuestión legislativa, no solo es una cuestión de marco jurídico, sino que es una cuestión sistémica incluso más amplia. Es decir, todos sabemos cuál es la jerarquía en las relaciones entre el Estado y las empresas en China. Entonces, claro, esto, pues lógicamente, ¿no? genera preocupación sobre la confiabilidad a la hora de cooperar con empresas chinas, ¿no? Y ahí se enmarca, que no voy a profundizar tampoco, pero ahí se enmarca todo el debate en torno a Huawei y todo el debate en torno a pues su papel en el despliegue de redes 5G, en este caso en España, ¿no? Pero vamos, en el mundo. Otro ámbito, ¿no? que teóricamente podría haber un margen para la cooperación. Claro, hay multitud de países en vías de desarrollo que no tienen los recursos financieros y tecnológicos para desarrollar, ¿no? Su espacio digital, para desarrollar, ¿no? sus industrias, servicios, tecnologías digitales, el acceso a todo esto, ¿no? Y lógicamente esto pues genera una brecha muy importante y dificulta que alcance los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Históricamente, ahí China, Europa podrían cooperar con financiación conjunta, con tecnologías conjuntas o de empresas de ambos, europeas y chinas, etc. Pero claro, ¿cuál es el problema? Volvemos a la cuestión de los valores, volvemos a la cuestión de la forma de proceder. Claro, aquí lo vemos también en el marco de la ruta de la seda digital. Es decir, claro, mucha de esta financiación china pues, se produce en términos que no son transparentes, es financiación ligada, en muchos casos los desarrollos tecnológicos que se están ofreciendo por parte de China van muy orientados al mecanismo de control social por parte de las autoridades. Entonces, claro, pues lógicamente esto genera dificultades. Y más allá, de estas dos áreas de cooperación teórica pero frustrada, ¿no? Claro, quería también mencionar pues un poco, ¿no? cómo este modelo, no solo lo que he mencionado del tecnonacionalismo, sino también lo que se va a llamar el tecnoautoritarismo, ¿no? Es decir, cómo dentro de China pues, se está utilizando, el gobierno está utilizando, ¿no? nuevas tecnologías y el ciberespacio para aumentar el control social sobre la población, ¿no? Y esto, claro, genera dilemas interesantes e importantes, ¿no? También para nosotros. Porque, claro, aquí lo que se está desarrollando el gobierno chino, claro, con apoyo del gobierno chino, son tecnologías muy invasivas en la privacidad de la población, pero son tecnologías que también ofrecen servicios. Y son tecnologías que ofrecen servicios, digamos, que facilitan la vida de la población en gran parte, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacer una reflexión profunda. Esto lo hemos visto, de hecho, por ejemplo, en relación a la lucha contra la COVID-19, ¿no?
sea, cómo hay una cierta transacción, ¿no?, entre privacidad y servicios, una cierta transacción entre privacidad y eficacia en la labor del Estado, ¿no? Entonces, bueno, esto no podemos obviar, ¿no?, este modelo que se está fraguando en China y, lógicamente, tenemos que reflexionar, ¿no?, sobre las implicaciones que esto puede tener también dentro de Europa, ¿no? Una última idea sobre esto. Claro, aquí tenemos que ser conscientes que los valores, ¿no?, las ideas, ¿no?, dentro de China y en Europa son distintas, no solo a nivel del régimen, no solo a nivel de las autoridades, sino que también sabemos, ¿no?, que la población en China, y hay estudios, luego si a alguien le interesa puedo pasar referencias, ¿no?, de estudios realizados, ¿no?, por investigadores extranjeros desde fuera de China, con muestras de opinión que evidencian un gran apoyo dentro de China a todo este sistema de crédito social y a todo este sistema, digamos, ¿no?, de transacción de privacidad a cambio de servicios. Bueno, nada más. Yo quiero terminar con esa reflexión. Muchas gracias. Gracias, Mario. Tachi, Ignacio. Bien. Yo he preparado un pequeño PowerPoint que nos puede acompañar las reflexiones. En primer lugar, pues la verdad es que estoy muy honrado y también muy contento, honrado por haber sido invitado a compartir más, como decía Georgina, desde un punto de vista cultural, un poco como del alma china que de alguna forma se concreta luego en todo tipo de acciones, ¿no?, estatales de la población, etc., ¿no? Intentar entender ese background, ese trasfondo de dónde sale muchas de las acciones y también qué cabe esperar por parte del gobierno chino y por parte de la población, y también a Occidente, digamos, que le cabe esperar en la medida en que este creciente globalismo en China es imparable, ¿no? Bien nos vaya a conducir a una situación de una nueva guerra fría, como planteaba Georgina, bien pues se hibride con formas de vida de Occidente, ¿no? Pero en cualquier caso, yo lo primero que quería decir es que es fundamental este tipo de debate. Yo creo que ayer uno de los generales creo que decía que dentro de 4 años pues, iba a haber uno de los foros, unos seminarios se iba a dedicar a cierto tema, pues a mí me cabe aventurar también que habrá que hablar más de China. No sé si... creo que hay que multiplicar las plataformas en las que Occidente logre comprender a China más y dialogar, iniciar un proceso de diálogo antes de verse sumido en una especie de guerra que pilla a todo el mundo, digamos, pasivo, ¿no? Bueno, entonces, mi punto de vista es que, efectivamente, China es una ciberpotencia con control, con mucho control. A ver esto. Ya. Bueno, esto es algo que Georgina comentaba, de la ley de ciberseguridad, por tanto lo paso rápido, ¿no? Básicamente yo quería destacar, por complementar lo que ha dicho Georgina, que esta ley de seguridad, a partir de 2017, lo que ha hecho es ligar la identidad, cualquier acción, digamos, en el mundo cibernético o digital, con la identidad real de los ciudadanos. Creo que en este punto China es una tendencia que está en todas partes. Evidentemente, pues ahora cada vez cuando te descargas una app, pues te obliga, digamos, a veces incluso una foto con tu propio documento nacional de identidad, etcétera. Bueno, esto en China ya es muy fuerte. Entre otras cosas porque China, todos sabemos que tiene un problema de divisas grande. China no ha querido, para evitar la falsificación en la que son tan buenos, ¿no?, históricamente, para evitar la falsificación de dinero, los chinos tienen un problema, es una economía que está creciendo mucho, pero su mayor billete es el de 100 yuanes. No existen billetes más grandes que de 100 yuanes que equivalen a unos, unos 80, perdón, a unos... o sea, un euro ahora son 8 yuanes, o sea, que es como 1,25 euros, ¿no? Imaginaos el billete mayor, ¿no? Entonces, si hay que hacer grandes transacciones con dinero en metálico, es un problemón. Entonces, China no ha tenido más remedio que hacer la transición a, digamos, su moneda digital.
Entonces ahora ya nadie paga en China ni un chicle por la calle, ni una patata frita con un billete o con una moneda, ¿no? Casi nadie. Todo el mundo ya paga con WeChat o con Zhefupao, Alipay o lo que sea, ¿no? Entonces, China ha necesitado dar muchos pasos, mucho más rápido que cualquier otro país de Occidente, en esta digitalización y encriptación de su modo de vida, ¿no? El dinero es quizá la institución más básica que fundamenta una sociedad, ¿no? La confianza mutua, ¿no? Entonces, bueno, ahí China ha dado muchos pasos muy rápido. Y no es casualidad que en la batalla del 5G o en la carrera del 5G, China, digamos, ya ha llegado a un punto en donde está preparada para implementar una serie de cosas y Occidente pues está con mucho miedo dándose cuenta de que, intentando buscar todas las excusas, especialmente Estados Unidos, para frenar la implementación del 5G porque no está preparada. Yo recuerdo el año pasado vino una señora de la Unión Europea, una tal Janka Oertel, de una comisión de la Unión Europea para las relaciones con China, y venía básicamente de misión, que me perdone la señora Oertel, pero era una alemana, y fue en la sede de Abertis, y básicamente su mensaje era: aquí va a haber un problema porque las empresas, ahí estaba pues la gente de Siemens, de Ericsson, España, y bueno, y básicamente lo que ella venía a decir es: nuestros amigos son Estados Unidos. Las razones que daba para ello ya eran pues razones, bueno, básicamente culturales, filosóficas y tal, pero vamos, eran básicamente una llamada a saber con quién estar y a mandar un mensaje, digamos, nuestro partner es, pues, en este caso hablaba de Ericsson, de los superconductores de Ericsson y tal. Pero de hecho, la realidad, por lo visto, tecnológica es que estas empresas están todavía muy por detrás de por ejemplo, Huawei, etc. Bueno, que me enrollo aquí con... entonces, bueno, eso, que lo principal era el tema del ligar la identidad personal con la identidad digital. Eso está ya como una especie de médula espinal del sistema chino. Esto lleva a que, claro, todo está mucho más controlado. Todo está mucho más controlado. Cualquier movimiento, cualquier transacción económica, aunque sea de un yuan, pues está registrada, ¿no? Para eso China, como ha también comentado Georgina, ha ido creando sus instrumentos, sus herramientas. Aquello que se hablaba ayer de la necesidad de la creación de un mando de operaciones, ¿no? Cibernético, pues China ya lo tiene hace unos años. Esa es la página web de esta administración del ciberespacio, que es la que promulga estas leyes, o vamos, en su página se pueden acceder a estas leyes. Bueno, y yo me voy a centrar sobre todo en, digamos, cómo los chinos, para quizás acercar un poquito más esa cultura, ese magma sociocultural chino, cómo perciben los chinos, que son 1/5 de la humanidad y que en PIB, China, los analistas calculan que en 2024 China alcanzará a Estados Unidos. Yo creo que esto, digamos, la situación de la COVID-19, de la pandemia, va a hacer que esto se produzca con más seguridad aún. Y con respecto a otro indicador, que es lo del PPP, ¿no? El Power Purchasing Parity, ¿no? O ¿cómo es? El paridad de poder adquisitivo, ¿no? Conforme a ese indicador, China ya ha alcanzado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, China está creciendo, y no solo China, sino todo Asia. Tengo aquí, de hecho, esto lo comento así un poco como es un poco contextual. Me gusta mucho este gráfico. The Asian century is about to begin, ¿no? El siglo asiático está por empezar, está empezando. Fijaos, desde 2000, bueno, es muy impresionante, ¿no? Como el PIB de todo el mundo, cómo estaba repartido, ¿no?
Con el resto del mundo, con el 65% del PIB, Asia solo el 35%, en 2020 ya es, en unos años, ¿no? En 20 años pues ya está equiparado, ¿no? Bueno, aquí hay que meter desde luego a Japón, Corea, supongo que meten ahí a Australia y a India, desde luego. Bueno, entonces vamos un poco más de esto de Adintra. Bueno, entonces, a ver, algunos elementos, desde luego un elevado cibercontrol, como está dicho, ¿no? En cada cosita que se hace. ¿Cómo perciben los chinos, la población china, ese quinto de la humanidad, este control, ¿no? Yo lo equipararía a como un, digamos, católico tradicional entiende a la madre iglesia, por así decirlo. O sea, la madre iglesia como el Estado, ¿no? Es decir, hay una serie de dogmas que se entienden como puntos de no retorno. Es decir, si pones en cuestión eso, se hunde el edificio, por así decirlo. Es decir, no quiere decir que no haya habido un proceso para llegar hasta ahí, pero una vez que se alcanza un consenso histórico y, digamos, se reifica en una percepción compartida, pues, digamos, eso ya es nuestro modo de vida, nuestro dogma, nuestra base, ¿no? Entonces, bueno, este dogma, ¿qué elementos tiene en China, ¿no? Bueno, pues que ese cibercontrol existe, todo el mundo se sabe observado, o sea, hay una fe de que existe, de que es efectivo, es decir, tiene un poder real, que no es excesivamente arbitrario. Esto es muy importante para los chinos. Los chinos confían mucho en la inteligencia artificial porque en el fondo asumen que hay algoritmos que se han tomado, es decir, un algoritmo no se puede permitir ser demasiado arbitrario o ir en plan ad hominem a por tal persona, a por tal grupo, ¿no? A por tal gremio, porque, sino que, bueno, entienden que, bueno, es un poco para todos, esto es lo que hay, por así decirlo. Desde luego es algo, el cibercontrol, que afecta a contenidos non grati para el gobierno, porque, digamos, amenazan sobre todo la unidad nacional. Quizás ese es lo que legitima este cibercontrol, ¿no? En China. Y además protege de las falsificaciones y de los engaños, digamos, entre los chinos. Por eso el cibercontrol es fundamentalmente percibido en términos de ciberseguridad. Os pongo... Ahí vemos un vídeo de este verano. Yo pues, lo he cogido de WeChat, de cualquier persona que lo ha colgado ahí, y es de la ciudad de Heze, que es cerca de Henan, en Shandong, la provincia de Shandong, o sea, una ciudad pequeñita del centro de China, cualquiera, no es Beijing o Shanghai. Y bueno, pues ahí se ve que cuando la persona se salta el semáforo en rojo, pues ahí la cámara le capta, y con una probabilidad del 99% reconoce, no llevan mascarilla, veríamos qué eficacia tendría con mascarilla, pero bueno, pues aparece en el sistema, como ven, el nombre completo, el sexo, en este caso Zhang Moyin, por ejemplo, hombre, las 20 cifras del código de su tarjeta SIM, el llamado código ICCID, y el domicilio donde vive este señor. Bueno, pues se está implementando ya en algunas ciudades como prueba un sistema de crédito social. Creo que hay un episodio de Black Mirror de esta serie que habla un poco de esto, ¿no? La gente se vota y se da estrellitas y tu, digamos, crédito social sube o baja. Y, es decir, ¿eres un buen ciudadano o no? Y luego eso afecta en todo, ¿no? Si pides una hipoteca, si optas a un cierto trabajo o no a otro. Entonces, bueno, esto se está implementando, y lo importante es que la mayoría de los chinos lo perciben en términos de ciberseguridad. Ahora bien, eso siempre que sea el Estado el que controle y no corporaciones privadas. Es decir, los chinos en principio tienen mucha desconfianza por el maltusianismo un poco ambiental que viven. Esta idea de que los recursos son limitados y la población, pues, hay superpoblación,
y entonces que esto, digamos, amenaza pues, el orden social y digamos que es un factor de empobrecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues los chinos desconfían de otros chinos porque hay pues, mucha ciberpiratería también y entonces reciben de buen grado este tipo de cibercontrol. Yo creo que aquí hasta el más pintado pues también va viendo que, por ejemplo, ante la COVID-19, la eficacia con que la propia China o la propia Corea, ¿no? O Taiwán, China continental, Taiwán, etcétera, han logrado, digamos, controlar el tema de la COVID-19, pues ha sido muy basado en estas tecnologías y no es tan fácil decir que no son útiles o que no las queremos si hay cosas muy, muy básicas en juego, ¿no? Bueno. Yo creo que de momento es que seguro que hay muchas más cosas, pero no quiero... Sí, luego si acaso seguimos ahí alguna otra cosa, pero hay aquí muchos más expertos que yo en el tema de China ad extra. Nada. Sí, bueno, alguna cosa sí que quiero decir, lo último. A ver, más allá de presentar un poco también de opinión, ¿no? Dado que esto pues, está organizado por periodistas y a los periodistas lógicamente les gusta el debate y es una de las grandes cosas, ¿no? Yo sí que opino, como decía al principio, que tiene que haber mucho más debate sobre China, que China es un socio necesario por esas estadísticas que hemos visto. Fijaos otra estadística muy interesante, cómo es China percibida. ¿Quién es percibido como el superpoder, digamos, económico en el mundo? Bueno, pues en Europa los alemanes o los franceses sienten que China es claramente por delante de Estados Unidos el superpoder. Esto es del Pew Research Center en 2019. En cambio, por ejemplo, los coreanos, que son vecinos de China, digamos, están en manos de los estadounidenses, ¿no? O sea, ellos ven claramente que Estados Unidos, es muy interesante, los japoneses también, ¿no? Los que, digamos, temen a China más de cerca, proyectan un Estados Unidos más fuerte y poderoso, ¿no? En cambio, en Europa, pues, quizá ese pensamiento crítico y también un poco de recelo con el superpoder de Estados Unidos, aunque sea nuestro socio inequívoco, como se ve, todo el mundo tiene en su casa Amazon, Google y tal, y vive con ello. Es el alma, ¿no?, de Occidente, estas tecnológicas, ¿no? Pero bueno, luego, en teoría, no es tan así. O sea, en cómo las percepciones que hay. Bueno, entonces lo que quería decir es que China realmente es un socio necesario. Yo creo que las dos siguientes generaciones de europeos no perdonarían a esta generación el que, por una especie de actitud del avestruz, digamos, no se perciba a China como la superpotencia que es, porque de eso va a seguir un empobrecimiento, ¿no? O sea, yo, con todo el respeto por la señora Oetel, que la mencioné antes, que vino el año pasado a una conferencia en Abertis, creo que no es todo tan simple, no es tan fácil decir, bueno, yo ya me subiré al 5G cuando Ericsson despliegue la tecnología suficiente, y en esos 2 años que has perdido, ¿qué ha pasado, no? No es tan fácil. Y quizá la mejor forma de controlar China es entrando en relación de cooperación con ella. Los chinos, otra cosa no, pero tienen muy claro la idea de negocio. Ellos tienen un concepto que hablan de shuangyin, que es como el win-win, ¿no? El beneficio mutuo. Y eso es como el gran principio, ¿no? El europeo, el occidente necesita más, a veces, explicitar los principios, ¿no? O al menos tranquilizar su conciencia, o al menos ser fiel a ella. Eso ya cada uno la honestidad personal que tenga. Pero Occidente necesita muchas veces poner por delante el principio de respecto de la dignidad del individuo. Y China, pues en esto es una sociedad que lo que sabe que tiene que poner delante es la dignidad histórica de la nación a la que pertenece, ¿no? Fuimos grandes, fuimos humillados y tenemos que volver a
al sitio que nos pertenece. Por lo tanto, no podemos ser segundos. Xi Jinping no diría China first, pero sí diría China second to nobody, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco... Gracias, Ignacio. Coronel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo, aprovechando la referencia histórica que ha hecho Isidro, me gustaría empezar recordando que en China la historia tiene un peso muy grande. Y para China, tal como ve el mundo siempre ha sido un mundo donde China ha sido el centro, el país más avanzado, más rico y más poderoso, hasta un pequeño intervalo en los últimos 200 años donde Occidente ha ocupado este papel de forma ilegítima para ellos. Y gran parte de la propaganda china es devolver China a su lugar en el mundo, que es el centro. Es el primer puesto en todos los órdenes. Esto es importante porque a partir de ahí China tiene una lectura de su historia. En términos chinos, y luego podemos discutir, cada vez que el poder central ha sido débil, China se ha fragmentado y ha acabado en una situación de debilidad interna e incluso de guerra civil. Uno de los momentos en que se produce esto, el más reciente, es en el siglo XIX, a raíz de la Guerra del Opio, cuando las regiones costeras empiezan a recibir influencia occidental. Y esa influencia occidental debilita el poder central de China. Hay que entender que geopolíticamente y militarmente China es una especie de isla. China está rodeada por una serie de territorios a los que no tiene acceso y desde los que no se tiene acceso a China. La expansión de China desde su núcleo originario, desde prácticamente cuando Qin el Unificador en el 221 a.C. unifica los reinos combatientes, se ha ido expandiendo todo lo que ha podido hasta llegar a una serie de barreras naturales que han impedido una expansión posterior. Llega a la cadena de Himalaya, llega a las montañas del Cáucaso, llega a la enorme estepa de Siberia, que en aquel momento está helada y es prácticamente insostenible la presencia humana, llega al mar y China llega a un momento en que ha ocupado todo el territorio que físicamente puede ocupar. A partir de ahí, China es autosuficiente. China tiene una agricultura riquísima. En su momento, en la zona alrededor de Pekín, donde está la etnia Han, el centro de China, es la zona con mucha diferencia más rica, donde se mantiene el poder central. Periódicamente sufre invasiones que vienen desde las estepas del Cáucaso. Es también un tema militarmente interesante porque tribus mucho más pobres, mucho menos avanzadas y teóricamente mucho menos poderosas invaden con regularidad al mayor estado y el más poderoso de la Tierra, pero bueno, es otro tema distinto. Pero es cierto que para los chinos la historia es una situación en la que China siempre ha sido autosuficiente, siempre ha sido el país más avanzado, el más rico, excepto en un pequeño intervalo de tiempo. Y ellos consideran que la marcha normal de la historia es retornar a esa situación. Bueno, China, repito, que una de las características es que era autosuficiente. China no comercia afuera porque no ve la necesidad. De hecho, los primeros intentos comerciales se hacen a través del galeón de Manila, cuando desde la presidencia española en Filipinas se empiezan a intercambiar productos en la época muy exóticos, muy caros, que se van llevando a Europa. Pero eso es un comercio puramente marginal. China es autosuficiente, no necesita a nadie. Y de ese no necesitar a nadie controla gran parte de la historia china. ¿Por qué? Porque la globalización para China es una circunstancia que se encuentra de sorpresa. China en su momento no promueve la globalización, casi se la encuentra. Y se encuentra con que está en una situación muy favorable para aprovechar ese tren que pasa. Entonces, China, a partir de que empieza a integrarse en el comercio mundial, pues desarrolla un modelo económico que se basa fundamentalmente en sueldos bajos. China tiene una gran cantidad de mano de obra enorme, inmensa, y a un coste muy bajo. Con lo cual China acaba convirtiéndose en la fábrica del mundo. Todos llevamos ahora mismo encima algo fabricado en China. Es más fácil que casi todo lo que llevamos sea fabricado en China que fabricado en ningún otro sitio. Y eso es un fenómeno muy reciente. Hace 40 años no era así. ¿Qué importancia militar tiene esto? Pues que por primera vez en su historia China depende del comercio exterior. Hasta ahora no había ocurrido nunca. Hasta ahora su ejército, el ejército chino, se dedicaba o a repeler las invasiones de los mongoles o a lidiar con vecinos mucho menores, peor armados y peor equipados. Con lo cual China no tenía un problema de seguridad. Cuando llegamos a esta nueva situación en la que China se convierte en una potencia exportadora, una potencia importadora, porque claro, para alimentar a esas fábricas necesita gran cantidad de recursos que China no tiene. China es un país inmensamente rico en todos los órdenes, pero no como para abastecer a todo el mundo. Con lo cual China se encuentra ahora en una situación en la que depende de una serie de proveedores y en la que depende de una serie de clientes, y todo a través de unas vías de tráfico fundamentalmente marítimo. Eso genera una serie de problemas para China. Primero, las regiones costeras, que no eran regiones que pertenecen al núcleo central de la etnia Han,
de repente son regiones que se enriquecen mucho. La mayoría de las fábricas exportadoras en China se asientan en regiones costeras, cerca de los puertos, para exportar. Con lo cual, zonas tradicionalmente marginadas del poder central chino se convierten en regiones muy ricas, donde empieza a haber una clase de propietarios con un poder adquisitivo muy grande. Esto es una primera amenaza a ese poder central fuerte que garantizaba la estabilidad de China. Con lo cual, el gobierno chino, una de sus primeras prioridades es mantener el poder central fuerte. Y esta vez lo va a hacer a través del Partido Comunista. Luego podemos entrar un poco más en detalle en cómo lo está haciendo Xi Jinping. El segundo punto es que, por primera vez en su historia, China necesita una flota. Y necesita una flota potente para garantizar la entrada de recursos y la salida de sus exportaciones. Si uno ve la geografía china, pues vemos que el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, los dos están cerrados por una cadena de islas. Es decir, China tiene grandes clientes, tiene grandes proveedores, pero la puerta de entrada y la puerta de salida están controladas por una serie de islas que no domina y en un mar que fundamentalmente está en manos de la flota norteamericana. Es decir, China se encuentra en una situación en que su prosperidad depende de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Mientras China es una nación relativamente pobre, una nación en vías de desarrollo, cosa de la que se ha aprovechado y se sigue aprovechando, China durante mucho tiempo ha conseguido obtener relaciones comerciales asimétricas, en el sentido de que se ha dado muchas ventajas a las empresas chinas, mientras las empresas chinas han tenido muchos inconvenientes, las empresas europeas o norteamericanas han tenido muchos inconvenientes dentro de China, porque se aducía que era un país en vías de desarrollo y que había que ayudarle a que se levantara. China sigue intentando jugar la carta de que es un país en vías de desarrollo cuando claramente ya no lo es. Pero es una carta que sigue jugando para defender esa asimetría de normas interna y externa. Pero bueno, además de eso, China ahora mismo necesita tener la capacidad de asegurar sus fuentes de suministro y de garantizar sus vías de exportación. Con lo cual, China, por primera vez en su historia, necesita unas fuerzas armadas mucho más competentes que lo que tenía hasta ahora. Además de eso, y sabiendo que llegar a competir con la Fuerza Naval norteamericana es prácticamente imposible a corto plazo, a corto ni a medio, y es dudoso a largo, China intenta buscar nuevas vías de exportación. En gran parte, la iniciativa de la franja y la ruta, o la nueva ruta de la seda, viene dada por la necesidad china de buscar vías de comunicación alternativas a las vías navales para garantizar sus suministros y sus exportaciones, que no dependan de la buena voluntad de la flota norteamericana. Segundo punto importante. De todo esto, los dos elementos claves que China, por primera vez en su historia, depende del exterior, que nunca lo ha hecho, y es una situación nueva para ellos, y en segundo lugar que China considera que el depender del exterior y el recibir influencias exteriores es una amenaza a la estabilidad interna del régimen y, por tanto, a la estabilidad de China. ¿Cómo lidia con estas dos situaciones? Pues la parte ciber, que es de lo que se trata esta actividad, va ligada a estas dos necesidades chinas. Primero, la parte de mantener la estabilidad interna. Como hemos visto, ha desarrollado un sistema de control muy importante para que la población tenga la seguridad de que el gobierno está encima de ellos. Es decir, la opinión pública en China no es una opinión pública anónima, tiene nombres y apellidos. Lo hemos visto ahí, que saltarse un semáforo rojo te identifica inmediatamente. Imaginemos un comentario crítico con el gobierno o un mensaje que de alguna manera no le guste a las autoridades. Es decir, el control interno es un elemento fundamental para China. El segundo elemento fundamental es que China, hemos visto el gráfico este donde China crece hasta el infinito. Yo de esos gráficos soy muy escéptico. Si a mí me hubieran hecho un gráfico de mi estatura cuando desde los 4 años hasta los 18, pues saldría que a los 32 tendría que medir 4 metros. Y no es el caso. Es decir, los gráficos suben, pero tienen unas razones para subir. El modelo económico de China es un modelo de salarios bajos. Y ese modelo de salarios bajos muere conforme suben los salarios. Es decir, China, en un momento determinado, empezará a no ser competitiva con respecto a países que tienen costes de mano de obra incluso más baratos. Sea India, sea Indonesia, sea Malasia, siempre hay alguien dispuesto a trabajar por menos hoy en día. Con lo cual, China sabe que su modelo económico tiene un recorrido limitado y tiene que cambiar urgentemente de modelo económico. Porque además China tiene una serie de elementos que hacen que sus perspectivas económicas puedan sufrir problemas. Uno de ellos, de los más importantes, aunque no el único, es la demografía. Hacia el año 2030, gracias a la política de hijo único que se implementó en los últimos años del comunismo, nos encontramos con que China va a perder una cantidad de población importante y va a perder una cantidad de población en edad de trabajar.
A cambio, las generaciones actuales, que son muy grandes, van a entrar en retiro. El sistema de pensiones chino es un sistema que no es como el nuestro. Prácticamente solo cobran o solo cotizan para las pensiones la población urbana. La mayoría de la población china, incluso población rural que vive en ciudades, gracias al sistema del censo, que luego podemos entrar en más detalle, no tiene derecho a prestaciones sociales, no va a cobrar pensión. Y puede ocurrir que acaben en un modelo que es el que llaman modelo los demógrafos 4-2-1, que un trabajador tiene que mantener a sus 2 padres y a sus 4 abuelos. Eso es insostenible. Y China sabe que hacia el año 2030 eso va a empezar a ocurrir. Con lo cual, Xi Jinping tiene una ventana de oportunidad para cambiar su modelo económico. A partir de ese momento es muy difícil que China pueda mantener el modelo de salarios bajos, porque con un modelo de salarios bajos esa pirámide poblacional es insostenible. ¿Qué modelo puede ofrecer Xi Jinping a China? Vamos a otro factor importante, el control interno. El comunismo, desde que cayó la Unión Soviética, pues realmente el comunismo ha sido un fracaso en todos los países donde se ha implantado. China es una diferencia, porque tiene este comunismo de Estado, pero sigue siendo un sistema comunista cerrado, con muy pocas libertades, donde el ciudadano tiene que permitir que el gobierno entre hasta el fondo en lo que hace, lo que no hace, lo que compra, lo que deja de comprar, etc. ¿Por qué el ciudadano lo permite? Pues lo permite fundamentalmente porque están con un crecimiento económico del 6-7% anual, 8%, teniendo en cuenta que las estadísticas chinas hay que cogerlas con mucho cuidado. Pero bueno, un crecimiento económico importante. Entonces el ciudadano ve que cada año vive un poco mejor, que las cosas mejoran, cada año tiene más ingresos, cada año la situación es mejor, hay mejores infraestructuras, con lo cual el ciudadano está dispuesto a cambiar parte de su libertad por ese progreso continuo que parece que le ofrece el sistema comunista. Es decir, la legitimidad del sistema comunista y, por tanto, el poder central chino está basado en una situación económica favorable. Si esa situación económica se complica o llega a una crisis, la legitimidad del gobierno comunista está en entredicho. Con lo cual, Xi Jinping no se puede permitir el lujo de mantener una crisis. Esto es como un señor que va en bicicleta. Mientras vaya pedaleando, no se cae. Si la bicicleta se para, se cae. Pues esto es lo que le ocurre al gobierno chino. Tiene que mantener un crecimiento económico importante. Y se encuentra con que su modelo económico está en vías de agotamiento. ¿Qué puede hacer? Pues, lógicamente, el único modelo económico que es resistente en el tiempo es el modelo de crear una economía innovadora, una economía tecnológicamente avanzada, una economía que ofrezca servicios que no puedan reemplazar un país con mano de obra más barata. Entonces, China necesita transformar su modelo productivo y necesita ir hacia una economía basada en el conocimiento. Eso, al mismo tiempo, que mantiene la estabilidad del sistema, evitando que haya disensiones internas dentro de su población. Es un sudoku muy difícil de cuadrar. Pero es cierto que eso implica fundamentalmente que lo que China tiene que hacer es conseguir adelantar a Estados Unidos en materia de tecnología. El reto no es menor, es un reto muy importante. Entonces, China ahora mismo es un país que tiene hambre de información y una hambre desesperada, porque sabe que el tiempo pasa. El tiempo va contando y cuenta en contra del modelo económico chino. Con lo cual, China necesita toda la información posible para desarrollar una tecnología propia tan potente que sea capaz de superar en un plazo de tiempo breve a Estados Unidos. Entonces, todos los que hemos tratado con chinos que se encuentran fuera de su país, pues, la inmensa mayoría de ellos lo graban todo, lo recogen todo, lo analizan todo, libros. Se llevan diariamente teras y teras de información que va a China. Segundo punto, una empresa china no es una empresa europea ni una empresa americana. Como hemos dicho, la prioridad de China es el Estado. Bueno, las empresas chinas son instrumentos del Estado y, por lo tanto, sirven a ese proyecto de convertir la economía china a una economía innovadora en un plazo de tiempo breve. Es decir, una empresa occidental, su función es ganar valor para sus accionistas. Una empresa china sirve al proyecto de reforma de la economía que marca el Estado chino. Con lo cual, las empresas chinas están tan metidas como cualquier otra institución estatal en esa recopilación de información y ese intento de mejorar el nivel tecnológico chino. ¿Qué quiere decir eso? Vamos ahora a lo que nos ocupa, a los ciberataques. Como hemos visto, la inmensa mayoría de la actividad en el ciberespacio chino tiene dos funciones. Controlar a la población, fundamental para mantener la estabilidad de China. Y el segundo, recoger toda la información posible con idea de conseguir que China sea capaz de reformar su economía. Esto tiene una serie de conclusiones. Es decir, hace 50 años la mayor tecnología era tecnología, digamos, la vanguardia tecnológica era tecnología militar.
Internet fue un invento militar. GPS fue un invento militar. Hay muchas empresas funcionaban sobre todo con presupuestos militares para obtener productos de utilidad militar que luego se han revelado de utilidad civil. Ahora ya no es el caso. Ahora la inmensa mayoría de tecnología se produce en empresas civiles. Y las Fuerzas Armadas deben de esa tecnología, pero no se la generan ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetivos de los ciberataques chinos ya no son las Fuerzas Armadas occidentales, ya no son las instituciones del Estado, son empresas privadas que tienen recursos tecnológicos. Entonces, China, tanto el Estado como las empresas chinas, no tienen como función atacar a España. No. Su función es conseguir la información que empresas españolas puedan tener que pueda favorecer a los intereses chinos. Y eso implica una serie de diferencias en la parte de ciberdefensa. Es decir, la ciberdefensa no es una cuestión estatal, empieza a ser mucho más una cuestión de cada empresa privada para proteger su información, que es su ventaja tecnológica. Aunque eso luego tenga un efecto enorme en lo que es el conjunto de las naciones. Pero el que nosotros tengamos un mando de ciberespacio, que intentemos evitar esos ataques, desde el punto de vista del Estado, tiene una función. Pero al final, esto es un problema que va a afectar fundamentalmente a las empresas privadas y sobre todo a las empresas tecnológicas. ¿Qué va a hacer China? China puede hacer ciberataques ofensivos con idea de perjudicarnos a nosotros. Es posible que lo haga. ¿Por qué? Porque ahora mismo un ciberataque, y cuanto más interconectados estemos, es más dañino, pues permite afectar a tus enemigos sin necesidad de iniciar una guerra más o menos abierta. Aquí hubo un seminario hace muy poco sobre zona gris. Digamos que entre el negro, que sería una guerra abierta y declarada, y el blanco, que es una paz en que somos amigos y aliados, hay una enorme gama de grises. Bueno, pues los ciberataques están en algún punto en esa gama de grises. Si nosotros o cualquier otro país realiza un gesto o una política o algo que China considere que va en contra de sus intereses, China puede responder con un ciberataque que perjudique a nuestros intereses. Pero eso no quiere decir que sea solo un país como España. Es que puede ser una empresa privada española que hace cualquier política o cualquier inversión que al Estado chino no le gusta y China puede responder con un ciberataque. Los ciberataques, además, tienen otra particularidad. China, como hemos visto, tiene 2 millones de personas dedicadas a ciberguerra. 2 millones de personas son muchos millones, tiene una cantidad de recursos enorme. Y esa enorme cantidad de recursos lo puede focalizar instantáneamente en un solo punto. Es decir, que las posibilidades de defensa que tenemos contra un poder cibernético tan grande son muy limitadas. Y cuando digo un solo punto no digo solo España, digo una empresa española en particular. Y si es necesario, China tiene la capacidad de concentrar todos los ataques de esos 2 millones de personas sobre un solo foco, instantáneamente, de un día para otro. Con el agravante de que va a dejar el rastro que quiera dejar y el rastro que nosotros queramos admitir. Es decir, ¿puede cualquier Estado occidental responder de forma agresiva contra China, aunque tenga toda la garantía que se puede tener, que nunca es el 100%, de que China está detrás de un ciberataque? Es decir, tenemos intereses, nuestros intereses estarían afectados de manera tan grave como para responder militarmente, políticamente, económicamente, con un bloqueo, con lo que sea, a un ciberataque chino, es muy difícil. Y, sin embargo, China tiene la capacidad de mandarnos un mensaje muy potente con los ciberataques. Esta política no me gusta, no estoy de acuerdo con esta medida o voy a tomar medidas en esto. Entonces, el ciberataque tiene muchas funciones. Ya digo, su función fundamental va a ser conseguir información, pero su segunda función es un instrumento exterior de la política china, donde nos está mandando información sobre qué medidas de las que tomamos o podemos tomar van en contra de los intereses chinos. Entonces, los ciberataques, tanto como el daño que nos pueden hacer, es interesante por saber a qué razones obedecen y qué nos está comunicando el gobierno chino a través de esos ciberataques. No hay que olvidar que, como decía el título de la ponencia de Isidro, China no es una potencia sin control, al revés, es una potencia controladísima. Los que somos una potencia sin control somos el Occidente, que tenemos un hacker que hoy entra en un banco, mañana en el Ministerio de Defensa, ese está sin control. Aquí hay una sociedad libre donde hay una serie de actores que efectivamente no tienen control ninguno. En China no es el caso. Cuando se produce un ciberataque chino, detrás está el gobierno chino. Y es muy difícil que sea un ciberataque que no esté autorizado por alguna instancia del gobierno chino. China es un quinto de la humanidad. Hay muchos niveles de gobierno, hay muchos niveles de control. Sin embargo, como decía al principio, Xi Jinping dice que es consciente de que cuando China no ha tenido un gobierno central fuerte, China se ha debilitado. Con lo cual, una de las medidas que ha hecho Xi Jinping es centralizar el poder. Como hemos visto antes, la Comisión Militar Central es la que controla a las Fuerzas Armadas chinas.
Las Fuerzas Armadas chinas no pertenecen al Estado chino, pertenece al Partido Comunista. Y Xi Jinping se encargó de subrayar eso varias veces. Además de eso, la Guardia Civil de allí, digamos, que se llama la Policía Popular Armada, antes dependía del del ejército chino y de los gobernadores regionales. Xi Jinping ha centralizado todo el control de la Policía Armada china, de la Guardia Civil, del orden público, en la Comisión Militar Central, que además ha reducido de tamaño y ha puesto gente suya en todos los puestos. Xi Jinping es mucho más líder que sus predecesores, en el sentido de que ha llenado el Partido Comunista de gente que es leal a él como persona. Xi Jinping ha centralizado el poder y se mantendrá en el poder el tiempo que quiera, porque prácticamente ahora mismo no hay nadie que pueda hacerlo por situación interna. Ha puesto hombres suyos en el servicio de información, ha puesto hombres suyos en el servicio en seguridad pública y ha puesto hombres suyos en las Fuerzas Armadas. Es decir, ahora mismo el poder central en China es mucho más fuerte que ha sido en mucho tiempo y está centralizado alrededor de Xi Jinping. Por eso, y teniendo en cuenta que los ciberataques son un arma muy poderosa y es un elemento fundamental para mantener esa estabilidad interna, pues todo lo que son ciberataques o cibercapacidades están centralizadas y dependen de una manera más o menos próxima, pero muy próxima, del presidente Xi Jinping. Es decir, por resumir y por acabar rápido, los ciberataques, las cibercapacidades chinas responden a necesidades que son constantes, inherentes y muy profundas dentro de la historia china. Necesitan mantener su capacidad de control de su población, porque cualquier disensión interna lleva a la inestabilidad y históricamente les ha llevado incluso a la guerra civil. Y por otro lado, los ciberataques de cara al exterior tienen como misión ayudar en el enorme empeño que tiene China de conseguir una economía tecnológicamente a la vanguardia del mundo en un tiempo que se les acaba. Con lo cual, es previsible que China, conforme pase el tiempo, cada vez tenga más prisa en llegar a ese objetivo. Y eso quiere decir que tenemos que esperar probablemente más ciberataques en el sentido de buscar información, de buscar tecnología, de intentar mejorar el nivel técnico de sus empresas. Y de la misma manera, pues, en el caso de que las políticas exteriores de los países europeos o de determinadas empresas vayan en contra del interés chino en mantener a la población china aislada de la política interna, nos veamos obligados, se vean ellos con la posibilidad de emplear sus capacidades ciber precisamente para evitar o como forma de mostrar su descontento por políticas nuestras. Yo creo que la actividad en ese aspecto de China va a ir creciendo, va a ir aumentando cada vez más. Uno de los riesgos que decía Georgina es un riesgo cierto y que nos podemos encontrar en esa situación. Hasta ahora, la globalización, sobre todo la globalización de protocolos, de sistemas de comunicación, de formas de entendernos, es muy grande. Ahora mismo yo con mi teléfono móvil aterrizo en Pekín, activo el roaming y puedo hablar con mi casa. ¿Por qué? Porque son protocolos comunes. Para llegar a esos protocolos comunes, las empresas tienen que intercambiar información. Ese intercambio de información se producía básicamente porque había unas normas de respeto a las patentes. Yo le voy a dar información al otro para que podamos hacer un sistema común, pero él va a respetar mi propiedad intelectual. Si no respeta mi propiedad intelectual, no le voy a dar esa información. China es merecidamente famosa por no respetar la propiedad intelectual. ¿Qué está ocurriendo? Pues que las empresas son cada vez más reacias a compartir información con las empresas chinas. Y más, como he dicho, porque las empresas chinas están buscando aprovechar esa información. Entonces, el riesgo de que al final acabemos teniendo dos familias tecnológicas separadas y poco compatibles es cierto. Es decir, es muy posible que haya una parte que sea, digamos, norteamericana, familia empresa norteamericana, una parte de familias tecnológicamente chinas y que yo al final, en vez de ir con mi teléfono a todas partes, pues no tenga que llevar dos. Tenga que llevar un teléfono para hablar en Estados Unidos, Europa veremos dónde queda, y otro teléfono para hablar en China. Ese es un riesgo que es un riesgo patente. Y si China sigue manteniendo su política de absorber toda la información que puede, no respetar patentes, ciberespionaje, etcétera, pues ese riesgo cada día está más cercano. Pues yo con esto creo que ya damos paso al coloquio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, se nos ha echado el tiempo encima. Vamos a ver. Ana Guerrero dice que existe el riesgo en España de que un modelo mejor de ciberseguridad puede ir en detrimento de los derechos fundamentales. Mario, ¿qué dirías? Viendo el ejemplo chino. Bueno, a ver,
aquí el problema es, o sea, en una sociedad democrática al final esperamos que el modelo que adoptemos sea el que nosotros decidamos, ¿no? O sea, lo preocupante es, claro, que el modelo chino evidencia que hay sacrificio, ¿no?, de ciertos valores, pues redunda en eficacia, ¿no?, en relación a ciertos servicios. Entonces, claro, esto nos genera un desafío importante, porque va a ser, el desafío es precisamente intentar conciliar eficacia en la seguridad y en la provisión de servicios con el mantenimiento de estos derechos individuales, ¿no? Y yo creo que esa es la pelea en la que estamos, ¿no? Y ese es el desafío que nos plantea China. Posible es, lo que digo, lo que está haciendo ahora es cómo conseguir esto, ¿no? Bueno, os pido un poco de brevedad en las respuestas porque si no, no vamos a poder ir con todas las preguntas. Pedro González, de Atalaya, nos dice: ¿creéis que la Unión Europea logrará la suficiente autonomía de criterio para sacudirse las presiones de Estados Unidos y establecer una política de real cooperación con China? Ignacio. Yo creo que es un tema muy candente, que está muy abierto. Creo que ahora mismo, digamos, lo que está la tendencia que está ganando el partido es más proamericana y más anti-China, por decirlo así un poco en general, pero también creo que a lo mejor no es tan sostenible como parece y que de aquí a 2 años puede haber una remontada, digamos, de otras tendencias, fundamentalmente por el tema del 5G, de la batalla del 5G, bueno, y también de la vacuna de la pandemia. Es decir, si en principio va a haber muchas vacunas, digamos, efectivas, pero si los chinos llevan ya 1 mes dando una vacuna a su población civil. Han dado a cientos de miles de personas ya, del ámbito sanitario, del ámbito diplomático, del ámbito militar ya llevaban algunas semanas más. Entonces, bueno, si eso funciona, no es tan fácil decir es que la pandemia yo creo que nos tiene que ayudar también a lograr ir más a fondo, ¿no?, en las interpretaciones a veces sí, que hacemos de los datos. Vamos, o sea, es difícil, creo que es muy difícil responder a esa pregunta ahora, está muy abierto todo. A ver, esto no sabemos quién lo pregunta, pero dice: ¿cómo se podrían considerar las relaciones cibernéticas entre Rusia y China? Coronel. Las relaciones cibernéticas están dentro del marco de las relaciones generales de Rusia y China. Ahora mismo Rusia y China están muy próximas, pero es un efecto de lo que llaman en relaciones internacionales el equilibrio de poder. Es decir, Rusia y China ven a Estados Unidos como un adversario y coordinan sus políticas para oponerse a la potencia más grande del sistema, que es Estados Unidos. A la larga, Rusia y China tienen muchos motivos para tener fricciones, fundamentalmente por el tema de Siberia. Tenemos una Rusia con una población decreciente, una población que además tiene muchos problemas de crecimiento, es una población que no va a llegar. Y, sin embargo, Siberia, con el cambio climático, pues va a dar acceso a muchos recursos que antes eran inviables. Y China necesita esos recursos si quiere mantener su economía y tiene una población en expansión. De momento, ya digo que dentro de unos años esa población en expansión se va a parar. Pero en todo caso, Rusia y China van a tener diferencias importantes. Ahora mismo la tecnología rusa, en términos ciber, es una tecnología avanzada, pero menos avanzada probablemente que la tecnología china. Con lo cual, China no necesita a Rusia. Que son referidas a la Unión Europea y le vamos a cerrar ya con Mario, ¿no? Dice Juan Cuesta: el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión la diversificación de proveedores y una estrategia conjunta para disminuir la dependencia de Europa de la tecnología de ciberseguridad extranjera, China, pero también estadounidense. ¿Es una posición viable o un brindis al sol? ¿Se puede ser no alineado en esta nueva guerra fría tecnológica, muro incluido? Otra pregunta: ¿estamos abocados a vivir bajo el dominio tecnológico de China o de Estados Unidos? ¿Qué papel tiene Europa? ¿No hay opciones para una soberanía europea digital? Y luego, bueno, hay otra que dice también: China quiere el control del ciberespacio. Pero bueno,
esta es muy larga, casi no tenemos tiempo. Si pudieras contestar muy breve, Mario, porque estamos fuera de tiempo, por favor. Sí, bueno, yo creo que la idea es la siguiente, ¿no? Es decir, la autonomía estratégica yo creo que debe ser un objetivo para la Unión Europea y hay que trabajar desde hoy para alcanzar ese objetivo lo antes posible. Es evidente que no es algo que vayamos a poder alcanzar en el corto plazo, pero se deben de empezar a tomar medidas en esa dirección. Entonces, bueno, pues ahí se está trabajando en la construcción, ¿no?, de un mercado digital europeo, estar hablando, ¿no?, de toda una nueva política industrial que pueda apoyar determinados sectores, todas inversiones, ¿no?, muy específicas para determinadas tecnologías. Es decir, el objetivo es ese. Lógicamente, hasta que lleguemos ahí, no vamos a ser equidistantes. O sea, está claro que vamos a estar mucho más alineados con Estados Unidos por intereses, valores, etcétera. Pero ya digo, ¿no?, yo creo que no hay que plantear esto como un todo o nada. Es decir, el hecho de que hoy no seamos autónomos estratégicamente no quiere decir que no podamos avanzar en ese camino y que debamos avanzar en ese camino. Gracias a todos, gracias a los que nos están viendo en streaming y a todos ustedes por estar aquí hoy. Muchas gracias.